Azteca, de Gary Jennings. Parte 4. Continuación. Algo delicado llegó, tan alegre y luminosa como siempre, aunque comprensiblemente un poco perpleja de esa cita clandestina a medianoche. Estábamos en verano y el aire afuera no era frío, pero a pesar de eso, llevaba un quexquemetl, chal sobre sus hombros. Quizás se le había ordenado disimular su rostro con el chal durante el camino hacia el palacio. Mi señora, dijo cortésmente, inquiriendo con la mirada primero a la reina y luego a mí, que estaba sentado con un montón de hojas de papel de corteza sobre mis rodillas. No había encontrado la manera de ocultar mi presencia discretamente, ya que mi vista requería que me sentara lo más cerca posible para poder dibujar todo lo que iba a ocurrir. No hagas caso del escribano, dijo Muñeca de Jade. Solo préstame atención a mí. Primero, quiero estar segura de que tu marido no sabe nada acerca de esta visita. Nada, mi señora. Él estaba durmiendo cuando lo dejé. Su criada me dijo que no debía decirle nada a él, así es que no lo hice, porque pensé que usted me necesitaría para alguna cosa, para alguna cosa que no tuviera que ver con los hombres. Precisamente, dijo su anfitriona, sonriendo con satisfacción. Y cuando los ojos de Nemalwili se desviaron otra vez hacia mí, Chalchihuenetl le gritó: «Dije que ignoraras a éste. Él es un mueble. Ni oye ni ve. No existe». Entonces bajó la voz a un simple murmullo persuasivo. «Me han dicho que eres una de las mujeres más bellas de Texcoco. Como ves, querida, yo también lo soy. Se me ocurrió que podríamos compartir gozosamente nuestras bellezas». Y al mismo tiempo, y con sus propias manos, le quitó el quexquemetl a Nemalwili. Por supuesto, la visitante se mostró sorprendida de que la reina personalmente le quitara su chal. Sin embargo, su expresión cambió a un desconcertante sobresalto cuando Muñeca de Jade le levantó la larga blusa por encima de su cabeza y, quitándosela, la dejó desnuda de la cintura para arriba. Solo sus grandes ojos se movían. Rápidamente se volvieron otra vez hacia mí, como los de una cierva asustada que, balando, suplica ayuda a uno de los cazadores que la cercan. Pero yo pretendí no ver. Hice que mi cara se viera impasible. Aparentemente tenía los ojos puestos en el dibujo que acababa de empezar, y no creo que Nemalwili me volviera a ver. Desde ese momento, ella evidentemente se las arregló para hacer lo que se le había pedido, creer que yo no estaba presente, más aún, que no existía. Yo creo que si la pobre mujer no hubiera sido capaz de borrarme de su conciencia, se hubiera muerto de vergüenza esa misma noche. Mientras la mujer se quedó parada enfrente, los senos desnudos, tan rígida como una estatua, Chalchihuenetl se quitó su blusa, despacio, seductoramente, como si lo estuviera haciendo para excitar a un hombre que no respondía. Entonces se acercó hasta que los dos cuerpos casi se tocaron. Algo delicado, era quizá 10 años mayor que la reina niña, y más alta, como la anchura de una mano. «Sí», dijo Muñeca de Jade, «tus pechos son muy hermosos, excepto que», y simuló hacer pucheros de desilusión, «tus pezones son tímidos, se mantienen plegados hábilmente. ¿Es que no pueden empujarse hacia afuera como los míos?». Ella se paró de puntillas, con la parte superior de su cuerpo un poco hacia adelante, y exclamó: «Mira, ellos se tocan exactamente, querida».
¿Se podría acomodar también el resto de nuestros cuerpos? Apretó sus labios contra los de Nemalwili. La mujer no cerró los ojos ni cambió la expresión de su rostro en lo más mínimo, pero las mejillas de muñeca de jade se hundieron. Después de un momento, echó su cara hacia atrás, solo lo suficiente como para decir con deleite: «¡Ah, mira! Tus pezones pueden crecer, lo sabía. ¿No los sientes desdoblándose sobre los míos?» Se inclinó hacia adelante para poder probar otro beso, y esta vez, algo delicado, sí cerró los ojos, como si tuviera miedo de que algo involuntario pudiera mostrarse en ellos. Se quedaron así, inmóviles el tiempo suficiente para que yo captara una pintura de ellas. Muñeca de jade todavía de puntillas, las dos solamente tocándose los labios y los pechos. Luego, la muchacha movió los dedos hasta buscar la falda de la mujer y hábilmente la desabrochó, de modo que ésta cayó al piso. Yo estaba lo suficientemente cerca como para poder ver la perceptible crispación de sus músculos, cuando apretó sus largas piernas de una manera protectora. Después de un momento, Muñeca de jade desabrochó su propia falda y la dejó caer a sus pies. No tenía nada puesto debajo de ella, de manera que quedó completamente desnuda, a excepción de sus sandalias doradas. Pero cuando apretó todo su cuerpo contra el de algo delicado, se dio cuenta de que la mujer, como cualquier mujer decente, todavía llevaba puesto su tzotzomatli, ropa interior. Chalchihuenetl dio un paso atrás y la miró con una mezcla de diversión, cariño y ligero enojo, y le dijo dulcemente: «No te quitaré esa última ropa, Nemalwili. Ni siquiera te pediré que lo hagas. Haré que lo desees». La joven reina tomó la mano de la mujer y tiró de ella con fuerza, haciéndola caminar, y cruzaron la habitación hacia la gran cama endoselada de suaves cobertores. Se recostaron sobre ella sin cubrirse, y yo me acerqué con mis tizas y mis papeles. Pues sí, fray Jerónimo, hay más. Después de todo, yo estaba allí, lo vi todo, y no he olvidado nada. Por supuesto que si así usted lo desea, queda disculpado de oír esto. Permítanme decirles al resto de ustedes que se quedaron, señores escribanos, que he sido testigo de diversas violaciones durante mi vida. He visto a nuestros soldados y a los suyos atacar violentamente a las mujeres cautivas. Pero en toda mi vida jamás he visto a una hembra ser violada tanto en su alma como en sus partes sexuales, como lo fue algo delicado. Violada tan insidiosa, tan cabal y espantosamente por Muñeca de jade. Y lo que más se ha grabado en mi memoria, resaltándolo completamente más que cualquier otra violación hecha por un hombre a una mujer, fue el hecho de que la joven manipuló a la mujer casada no por la fuerza o por una orden, sino con suaves toqueteos y caricias, hasta que finalmente llevó a algo delicado a un punto de paroxismo, que después del cual ya no fue responsable de su conducta. Creo que sería apropiado decir aquí que cuando nosotros hacemos mención acerca de la seducción de una mujer en nuestro lenguaje, decimos: «la acarició con flores». La mujer se quedó indolente e indiferente por un rato, y solo se movía Muñeca de jade, utilizando solamente sus labios, la lengua y las simples yemas de sus dedos. Los usó en los párpados cerrados de Nemalwili y en sus pestañas, en los lóbulos de sus orejas, en el hueco de su cuello, en medio de sus pechos, a lo largo y a lo ancho de su cuerpo expuesto, en el hoyuelo de su ombligo, de arriba a abajo de sus piernas. Repetidas veces
usó la punta de sus dedos o de su lengua para trazar lentas espirales alrededor de los senos de la otra mujer, antes de pellizcar al fin y de lamer los endurecidos y erectos pezones. No volvió a besar apasionadamente a Nemalwili, pero entre sus otras actividades daba lengüetazos atormentadores a través de la boca cerrada de la mujer. Y gradualmente los labios de Nemalwili, como sus tetas, se pusieron hinchados y rubicundos. Su piel de color cobre pálido, al principio lisa, se puso por todas partes como piel de ganso y empezó a temblar en varias partes. Muñeca de Jade ocasionalmente cesaba sus manipulaciones y apretaba fuertemente contra algo delicado su cuerpo convulsionado. Nemalwili, aún con los ojos cerrados, no podía evitar sentir y saber lo que le estaba pasando a la joven. Solamente una estatua de piedra se hubiera quedado quieta sin sentirse afectada por ello. Pero aún la mujer más virtuosa, reacia y asustada no es ninguna estatua. Cuando Muñeca de Jade se detuvo de nuevo y empezó a temblar desvalidamente, algo delicado emitió un sonido parecido a un arrullo, como una madre hubiera podido hacerlo con un niño angustiado. Movió las manos para levantar de su pecho la cabeza de Chalchihuenétetl y la llevó a su cara. Y por primera vez le plantó un beso. Sus besos obligaron a los de la joven a abrirse y sus mejillas se ahuecaron profundamente, y un lloriqueo amortiguado salió de ambas bocas que estaban aplastadas una contra la otra. Sus cuerpos palpitaron juntos, y en ese momento Nemalwili dejó caer una de sus manos para arrancarse su ropa íntima. Después de eso, algo delicado se quedó otra vez tranquila y cerró sus ojos de nuevo. Mordió la parte de atrás de su mano, lo cual no evitó que se le escapara un sollozo. Cuando su jadeo aminoró, Muñeca de Jade empezó a moverse otra vez, y era la única que lo hacía en la cama de cobijas arrugadas. Como en esos momentos Nemalwili estaba también desnuda, todas sus partes estaban expuestas vulnerablemente, y Muñeca de Jade tenía a su disposición más lugares en donde centrar su atención. Durante un tiempo, algo delicado mantuvo las piernas bien apretadas, pero luego, lentamente, como si no tuviera nada que ver con ello, dejó que sus músculos se aflojaran y que sus piernas se relajasen y se abrieran un poco, un poquito más. Muñeca de Jade escondió su cabeza entre ellas, buscando lo que una vez me había descrito como la pequeña perla rosa. Así estuvo por un tiempo, y la mujer, como si le estuvieran torturando, emitió muchos sonidos, y finalmente tuvo un movimiento violento. Cuando se recuperó, debía ya de haber decidido que al fin y al cabo podía abandonarse totalmente, ya que no podría degradarse más. Y entonces Nemalwili comenzó, aunque con menos facilidad y pericia, a hacerle a Muñeca de Jade lo que la joven le había estado haciendo a ella. Esto ocasionó una variedad de acoplamientos. A veces estaban apretadas en un abrazo como hombre y mujer, besándose las bocas mientras sus pelvis se frotaban. Otras veces se acostaban con las cabezas invertidas, cada una estrechando las caderas de la otra mientras usaban la lengua, como un modelo en miniatura, pero mucho más ágil, simulando al miembro masculino. A veces se sentaban cara a cara, pero reclinándose hacia atrás sobre sus brazos para que sus muslos se extendieran y se tocaran en las partes inferiores de sus cuerpos, esforzándose en friccionarse mutuamente sus perlitas rosas.
En esa posición, me recordaron la leyenda que relata cómo se creó la raza humana. Se decía que después de la época en que la Tierra había estado poblada primero por los dioses y después por los gigantes, aquellos decidieron legar el mundo a los seres humanos. Sin embargo, no lo sabía todavía, y los dioses tuvieron que crearlos, y lo hicieron así. Crearon algunos hombres y un número igual de mujeres, pero los diseñaron mal, porque aquellos primeros seres humanos tenían cuerpos que se terminaban debajo de la cintura con un tipo de protuberancia lisa. Según la leyenda, los dioses tenían la intención de ocultar modestamente los genitales de la gente, aunque es difícil de creer, ya que los dioses y las diosas no se destacaban precisamente por su modestia sexual. Sea como fuere, aquella primera gente podía brincar por todas partes sobre los tocones de sus cuerpos y gozar de toda la belleza del mundo que habían heredado. Pero no eran capaces de gozarse los unos a los otros. Y tenían ganas de hacerlo, porque, ocultos o no, sus sexos se atraían respectivamente. Felizmente para el futuro de la humanidad, esa primera gente se las ingenió para superar su impedimento. Rebotaban alto una mujer y un hombre juntos, y en el aire fusionaban las partes inferiores de sus cuerpos, como algunos insectos se aparejan en pleno vuelo. La leyenda no nos dice exactamente cómo lo lograban, ni cómo las mujeres daban a luz los bebés que así concibieron. Sin embargo, lo lograron, y la siguiente generación llegó completa, con piernas y órganos genitales accesibles. Al observar a Muñeca de Jade y a algo delicado en esa posición en que frotaban con urgencia sus tepili, no pude evitar en pensar en esos primeros humanos y en su impulso por copular a pesar de las dificultades. Debo mencionar que la mujer y la muchacha, aunque asumían las más intrincadas posiciones y se acariciaban ávidamente, no se sacudían ni brincaban tanto como lo hubieran hecho un hombre y una mujer ocupados en ese mismo acto. Sus movimientos eran sinuosos, no angulados, graciosos, no toscos. Muchas veces, aunque algunas de sus partes indudablemente estaban ocupadas, las dos mujeres parecían estar tan quietas como si durmieran. Entonces, una o ambas se estremecían, o se endurecían, o brincaban, o se contorsionaban. Perdí la cuenta, pero sé que las dos llegaron aquella noche a muchas más culminaciones de lo que cualquiera de ambas hubiera podido lograr con el hombre más varonil e infatigable. En medio de esas pequeñas convulsiones, se quedaban en varias posturas el tiempo suficiente como para que yo hiciera muchos dibujos de sus cuerpos, separados o entrelazados. Si algunas de las pinturas estaban manchadas o dibujadas con una línea temblorosa, no fue por culpa de las modelos, excepto en cuanto a que sus actividades agitaban al artista. Yo tampoco era una estatua. Varias veces, observándolas, fui atormentado por estreñimientos simpáticos y 2 veces mi miembro ingobernable. También nos deja precipitadamente Fray Domingo. Es curioso ver cómo un hombre puede ser afectado adversamente por algunas palabras y otros hombres por otras. Creo que las palabras evocan diferentes imágenes en distintas mentes, incluso en las de los escribanos impersonales, quienes tienen por deber oírlas solo como sonidos y registrarlas solamente como marcas en el papel. Quizá por eso debo refrenarme y no relatar con detalle todas las demás cosas que hicieron la muchacha y la mujer durante aquella larga noche. Bueno, finalmente se separaron, exhaustas, y se quedaron respirando profundamente una al lado de la otra.
Sus labios y tepili, partes, estaban excesivamente hinchadas y rojas. Sus pieles brillaban con sudor, saliva y otras transpiraciones. Y sus cuerpos estaban moteados como la piel del jaguar por las marcas de mordiscos y de besos. Silenciosamente me levanté de mi lugar al lado de la cama y con manos temblorosas recogí mis dibujos tirados alrededor de mi silla. Cuando me había retirado a un rincón del cuarto, algo delicado también se levantó y moviéndose fatigada y débilmente, como alguien que apenas se está recuperando de una enfermedad, se vistió lentamente. Evitó mirarme, pero yo podía ver que había lágrimas corriendo por su rostro. «Desearás descansar», le dijo Muñeca de Jade, y tiró del cordón campana colocado encima de la cama. «Pizza te conducirá a una habitación privada». Nemalwili todavía lloraba calladamente cuando la adormilada esclava la guió fuera del cuarto. Dije con voz insegura: «Suponga que se lo cuenta a su esposo». «No podría soportar el hacerlo», dijo Muñeca de Jade con seguridad. «Y no lo hará. Déjame ver los dibujos». Se los entregué y los estudió minuciosamente, uno por uno. Así es como nos veíamos. Exquisito. Y yo que pensaba que había experimentado todo tipo de... Qué lástima que mi señor Nezahualpili me haya provisto únicamente de sirvientas viejas y feas. Creo que mantendré a mano a algo delicado por bastante tiempo. Me sentí indeciblemente feliz de oír eso, porque sabía el destino que le esperaba a la mujer y cuán rápido sería. La muchacha me devolvió los dibujos. Luego se estiró y bostezó voluptuosamente. ¿Sabes, Trae? Verdaderamente creo que ha sido lo mejor de todo lo que he gozado desde que utilizaba aquel viejo objeto huaxteca. Parecía razonable, pensé al regresar a mis habitaciones. Una mujer debe saber mejor que cualquier hombre cómo juguetear con el cuerpo de otra de su mismo sexo. Solo una mujer podría conocer más íntimamente todos los más tiernos y secretos escondrijos, las superficies más y menos excitables de su propio cuerpo, y en consecuencia, también los del cuerpo de cualquier otra. Por consiguiente, si un hombre sabía esas mismas cosas, podría mejorar sus talentos sexuales e intensificar su propio goce y el de cada una de las mujeres con quienes se apareara. Así es que pasé mucho tiempo estudiando los dibujos y grabando en mi memoria las intimidades de las cuales había sido testigo, y que los dibujos no podían describir tan gráficamente. No estaba orgulloso con la parte que me había tocado desempeñar en la degradación de algo delicado, pero siempre he pensado que un hombre debe aprovechar y mejorar sus experiencias, aun viéndose mezclado en los sucesos más lamentables. No quiero decir que la violación de algo delicado fue el suceso más lamentable que presencié en mi vida. Otro me esperaba cuando regresé a casa otra vez, a Xaltocan, para el festival de Oxpanitzli. Esa palabra significa el barrido de la calle, y se refiere a los ritos religiosos que se llevaban a efecto en demanda de una extraordinaria cosecha de maíz. El festival se celebraba en nuestro mes 11, aproximadamente a mediados de su mes de agosto, y consistía en varios ritos complicados que culminaban en el día exactamente ordenado para el nacimiento del dios del maíz, Centeotl. Esta era una época ceremonial completamente entregada a las mujeres. Todos los hombres, incluyendo a la mayoría de los sacerdotes, eran simples espectadores. Empezaba cuando las más venerables esposas y las viudas más virtuosas de Xaltocan
barrían, con sus escobas hechas especialmente de plumas, todos los templos y otros lugares sagrados de la isla. Entonces, bajo la dirección de nuestras mujeres, que atendían los templos, todas las demás llevaban a cabo el canto, baile y ejecución de la música durante la noche climática. Una virgen escogida de entre todas las muchachas de la isla tomaba el papel de Teteoínan, la madre de todos los dioses. La parte más importante de la fiesta era el acto que hacía en la cima de la pirámide, completamente sola, sin pareja masculina, pretendiendo ser desflorada y fecundada, y luego sufrir los dolores del parto y dar a luz. Después de eso, era atravesada hasta morir por las flechas lanzadas por arqueros femeninos, quienes cumplían su trabajo con una dedicación intensa, pero con muy poca destreza. Así es que generalmente la muchacha no moría rápidamente, sino tras una prolongada agonía. Por supuesto que siempre había una sustitución de último momento, pues nunca sacrificábamos a una de nuestras doncellas, a no ser que por alguna razón singular, ésta insistiera en ofrecerse voluntariamente. De ese modo, no era realmente la Virgen que representaba a Teteoínan quien moría, sino una esclava disponible o una prisionera capturada de otro pueblo. Para el simple papel de morir, no era necesario que fuera una virgen, y a veces era una mujer vieja, la despachada al otro mundo esa noche. Cuando la mujer finalmente moría, después de haber sido safiamente destrozada y perforada por innumerables flechas, unos sacerdotes participaban por primera vez. Salían del templo de la pirámide, detrás de la cual se habían ocultado, y todavía casi invisibles en la oscuridad de sus negras vestiduras, arrastraban el cuerpo adentro del templo. Allí, rápidamente, despellejaban la piel de uno de sus muslos. Un sacerdote se ponía ese gorro cónico encima de su cabeza y salía saltando del templo, acompañado por una explosión de música y canto. El joven dios del maíz, Centeotl, acababa de nacer. Bajaba brincando las escaleras de la pirámide, juntándose con las bailarinas, y todos danzaban el resto de la noche. Si cuento todo esto, es porque supongo que la ceremonia de aquel año debió de ser igual a la de todos los anteriores. Tengo que suponerlo porque no me quedé para verla. El generoso príncipe Huexcotzinca me prestó otra vez su acali y remeros, y llegué a Xaltocan para encontrar que los otros, Pactli, Chimali y Tlatli, también habían llegado para esa fiesta desde sus distantes escuelas. De hecho, Pactli había regresado definitivamente, habiendo concluido hacía poco su educación en la Calmecac. Eso me preocupaba, porque ya no tendría nada que hacer a excepción de esperar que muriera su padre Garza Roja y le dejara el trono libre. Mientras tanto, Pactli podría concentrar todo su tiempo y fuerza en asegurarse la esposa que él deseaba, mi hermana, quien no quería hacerlo, y contaba con la ayuda de su más leal aliada, mi madre, la codiciosa de títulos. Sin embargo, me encontré con una preocupación más inmediata. Tlatli y Chimali se sentían tan anhelantes por verme que me estaban esperando en el muelle cuando mi canoa atracó, y brincando excitadamente, comenzaron a hablar, a gritar y a reír antes de que yo hubiera puesto el pie en tierra. ¡Topo! ¡La cosa más maravillosa! ¡Nuestro primer encargo, Topo! ¡Para hacer obras de arte en el extranjero! Me costó un poco de tiempo y unos cuantos gritos antes de poder darme cuenta y comprender lo que me querían decir. Cuando lo comprendí, quedé horrorizado. Mis dos amigos eran los artistas mexica
de quienes me había hablado Muñeca de Jade. No regresarían a Tenochtitlán después de la fiesta, sino que irían conmigo a Texcoco. Tlatli dijo: yo voy a hacer las esculturas y Chimali las va a colorear para que parezcan vivas. Así lo dijo el mensajero que la señora Chalchihuenenetl nos envió. Imagínate, la hija de un güey tlatoani y la esposa de otro. Ciertamente, ningún otro artista de nuestra edad ha sido tan honrado anteriormente. Chimali dijo: no teníamos idea de que la señora Muñeca de Jade hubiera visto alguna vez las obras que hacíamos en Tenochtitlán. Tlatli dijo: que las haya visto y admirado lo suficiente como para llamarnos y para viajar a tantas largas carreras. La señora debe tener muy buen gusto, dije sutilmente. La señora tiene numerosos gustos. Mis amigos se dieron cuenta de que no compartía su entusiasmo, y Chimali me dijo, casi disculpándose: este es nuestro primer trabajo verdadero, Topo. Las estatuas y pinturas que hicimos en la ciudad no eran más que adornos para el nuevo palacio que se está construyendo para Huitzotl. Y no estábamos ni mejor vistos ni mejor pagados que los albañiles. El mensaje también decía que nos estaba esperando un estudio particular totalmente equipado. Es natural que estemos contentos. ¿Hay alguna razón para que no sea así? Tlatli dijo: es que la señora es de esa clase de mujeres tiranas que nos va a hacer trabajar hasta morir. Yo podría haberle dicho a Tlatli que lo había expresado sucintamente cuando habló de llegar a trabajar hasta morir. Pero en lugar de eso, le dije: la señora tiene algunas excentricidades. Hay mucho tiempo para platicar sobre ella. En estos momentos estoy muy cansado por mi propio trabajo. Por supuesto, dijo Tlatli. Permítenos cargar tu equipaje, Topo. Saluda a tu familia, come y descansa. Y después tienes que contarnos todo acerca de Texcoco y de la corte de Nezahualpili. No queremos aparecer allá como unos ignorantes provincianos. En el camino hacia mi casa, los dos siguieron parloteando alegremente acerca de sus perspectivas, pero yo permanecía silencioso, pensando profundamente sobre sus perspectivas. Bien sabía yo que los crímenes de Muñeca de Jade serían algún día descubiertos, y cuando eso sucediera, Nezahualpili se vengaría de todos los que habían ayudado o encubierto los adulterios de la joven, sus asesinatos para ocultar las infidelidades y las estatuas que se mofaban de los asesinados. Yo tenía la débil esperanza de ser absuelto, ya que había actuado estrictamente según las órdenes de su mismo esposo. Los otros, los sirvientes y asistentes, habían actuado según las órdenes recibidas de ella. No hubieran podido desobedecerla, pero ese hecho no les ganaría ninguna misericordia de parte del deshonrado Nezahualpili. Sus cuellos ya estaban adentro del lazo cubierto de guirnaldas. Pitza, el guardián de la puerta, tal vez el maestro Pixquit, y pronto Tlatli y Chimali. Mi padre y mi hermana me recibieron calurosamente con grandes abrazos. Mi madre con abrazo poco animado, disculpándose con la explicación de que sus brazos estaban debilitados y cansados por haber esgrimido la escoba durante todo el día en diversos templos. Siguió hablando con mucho detalle sobre las actividades de las mujeres de la isla, en preparación de la ceremonia de Oxpanitztli, poco de lo cual oí, ya que buscaba algún pretexto para alejarme con Tsitsi en busca de algún lugar solitario.
No solo estaba ansioso por demostrarle algunas de las cosas que había aprendido observando a Muñeca de Jade y algo delicado, sino que también deseaba contarle mi equívoca posición en la corte de Texcoco y pedirle su consejo sobre lo que debía hacer, si es que se podía hacer algo para evitar la ida inminente de Tlatli y Chimali. La oportunidad nunca llegó. Sobrevino la noche y nuestra madre seguía aún quejándose de la cantidad de trabajo relacionado con el barrido de la calle. La noche negra llegó, y con ella los sacerdotes de vestiduras negras. Eran 4 de ellos, e iban por mi hermana. Sin siquiera decir un mixpancinco al jefe de la casa, pues los sacerdotes siempre habían sido desdeñosos a las cortesías más elementales, uno de ellos preguntó sin dirigirse a nadie en particular: ¿Es aquí donde vive la doncella Chiugnawi Acatl Tzitzitline? Su voz era torpe y hablaba emitiendo un ruido como el del gallipavo, y con trabajo le pudimos entender. Ese era el caso de muchos sacerdotes, porque una de sus penitencias favoritas era llenarse la lengua de agujeros y de vez en cuando romperla aún más, haciendo más ancho el agujero al pasar por él cañas, cuerdas o espinas. Mi hija, dijo nuestra madre, con un gesto de orgullo señalándola, 9 caña, el sonido de campanitas tocando. Tzitzitline, dijo el viejo mugroso dirigiéndose directamente a ella. Venimos a informarte que has sido escogida para tener el honor de actuar en el papel de la diosa Teteoinan en la última noche de Oxpanitztli. —¡No! —dijo mi hermana, moviendo los labios, aunque de ellos no salió ningún sonido. Miró azorada a los 4 hombres vestidos con sus raídos mantos negros, y pasó una mano temblorosa sobre su cara. Su piel de color cervato había adquirido el pálido ámbar. —Vendrás con nosotros en este momento —dijo otro sacerdote—. Hay algunas formalidades preliminares. —No —dijo Tsitsi otra vez, pero esta vez en voz alta. Se giró hacia mí y yo casi me tambaleé por el impacto de su mirada. Sus ojos estaban agrandados por el terror, tan insondablemente negros como los de Muñeca de Jade cuando usaba la droga que dilata la pupila. Mi hermana y yo sabíamos lo que eran las formalidades preliminares. Un examen físico llevado a cabo por los asistentes femeninos de los sacerdotes para indagar que la doncella que había sido honrada lo era en verdad. Como ya he dicho, Tsitsi conocía los medios para parecer una virgen impecable y convencer al más suspicaz examinador, pero no había sido avisada de esa llegada repentina y precipitada de los sacerdotes para llevársela. Por lo tanto, no había tenido necesidad de prepararse, y en esos momentos ya no podía hacerlo. Tzitzitline, dijo mi padre reprendiéndola, nadie rechaza a un Tlamacasqui, ni la orden que él trae. Sería descortés al sacerdote. Mostraría desdén por la delegación de mujeres que te ha conferido ese honor. Y mucho peor, sería un insulto a la misma diosa Teteoinan. También molestaría a nuestro estimado gobernador, terció mi madre. Se le ha dicho ya al señor Garza Roja, quien ha sido la virgen seleccionada para este año, y también a su hijo Pactlitzin. Nadie me avisó a mí, dijo mi hermana, con una última chispa de brío. Ella y yo sabíamos para entonces quién la había propuesto para el papel de Teteoinan, sin consultarla y sin pedirle permiso. Y también sabíamos el porqué. Así nuestra madre podría tener un crédito indirecto por la ejecución de su hija, para que nuestra madre pudiera enorgullecerse en medio del aplauso aprobador de toda la isla, para que la pantomima pública del acto sexual, que representaría a su hija,
inflamara todavía más la lascivia del señor Alegría, y para que estuviera más que nunca dispuesto a elevar a toda nuestra familia a la nobleza a cambio de la muchacha. Mis señores sacerdotes, dijo Tzitzi suplicando, verdaderamente no les convengo. No puedo actuar en el papel. No en ese papel. Sería torpe y la gente se reiría. Deshonraría a la diosa. Eso es totalmente falso, dijo uno de los 4. Te hemos visto bailar, muchacha. Ven con nosotros en este momento. Los preliminares llevan muy poco tiempo, dijo nuestra madre. Anda, Tzitzi, y cuando regreses, discutiremos sobre la hechura de tu traje. Serás la más reluciente Teteoinan que haya dado a luz al bebé Centeotl. No, dijo mi hermana otra vez, pero débil y desesperadamente, buscando algún otro pretexto. Es que no es el tiempo adecuado de la luna para mí. No es posible decir no, ladró uno de los sacerdotes. No hay pretextos aceptables. O vienes, muchacha, o te llevamos a la fuerza. Ni ella ni yo tuvimos la oportunidad de despedirnos, pues consideramos que estaría ausente solamente por un corto espacio de tiempo. Mientras Tzitzi caminaba hacia la puerta y los 4 viejos malolientes la rodeaban, me lanzó una última mirada desesperada. Casi me la perdí, porque entonces yo miraba alrededor del cuarto buscando un arma o cualquier cosa que pudiera servir como tal. Les juro que si hubiera tenido la macuahuitle de glotón de sangre a mano, me habría abierto paso a cuchilladas a través de los sacerdotes y de mis padres, hierbas malas para ser abatidas, y nosotros 2 hubiéramos huido hacia algún lugar seguro, en cualquier parte. Pero no había nada afilado ni pesado a mi alcance, y hubiera sido inútil, por mi parte, atacar desarmado. Para entonces yo ya tenía 20 años, y era un hombre, y hubiera podido con los 4 sacerdotes. Pero mi padre, templado por su trabajo, podía haberme detenido sin ningún esfuerzo. Además, habrían sospechado con toda seguridad, interrogado, verificado, y el destino se hubiera vuelto contra de nosotros 2. Desde entonces me he preguntado muy frecuentemente, ¿no hubiera sido eso preferible a lo que sucedió? Un pensamiento como ese pasó como un relámpago por mi mente en aquel momento, pero en mi indecisión vacilé. Fue porque sabía, en algún rincón cobarde de mi mente, que yo no estaba directamente involucrado en la difícil situación de mi hermana Tzitzi, y que probablemente no lo estaría, por lo que fui indeciso, por lo que vacilé. Fue porque tenía una esperanza desesperada de que ella todavía pudiera convencer a las examinadoras que ella no estaba realmente en peligro de desgracia, lo que me hizo detener. Fue simplemente mi inmutable e inestable tonali, o el de ella, lo que me hizo vacilar, lo que me hizo detener. Jamás lo sabré. Todo lo que sé es que vacilé. Me detuve, y el momento de actuar se fue, como Tzitzi se fue con su guardia de honor de rapaces sacerdotes dentro de la oscuridad de la noche. Ella no regresó a casa esa noche. Nos quedamos sentados esperando, hasta mucho después del tiempo normal de acostarse, hasta mucho después del trompetazo de la concha del templo a la medianoche, sin hablar nada. Mi padre se veía preocupado, sin duda, por su hija y por la causa de ese inusitado alargamiento de las formalidades preliminares. Mi madre se veía preocupada, sin duda, acerca de la posibilidad de que su proyecto tan cuidadosamente elaborado para su propia exaltación, de alguna manera se hubiera desbaratado. Pero finalmente se rió y dijo:
Claro, los sacerdotes no mandarán a Tsitsi a casa en la oscuridad. Las vírgenes del templo le habrán dado un cuarto allá para que pase la noche. Somos unos tontos de estarle esperando despiertos. Vayamos a dormir. Fui a mi esterilla, pero no dormí. Me inquietaba al pensar que si las examinadoras descubrían que Tsitsi no era virgen. ¿Y cómo iban a descubrir otra cosa? Los sacerdotes podrían aprovecharse rapazmente de eso. Todos los sacerdotes de nuestros dioses habían hecho ostensiblemente un juramento de celibato, pero ninguna persona inteligente creía que lo cumplían. Las mujeres del templo sostendrían con verdad que Tsitsi llegó a ellas ya desprovista de su chitoli, membrana, y por lo tanto de su virginidad. De esa condición, sólo se la podía culpar a ella por su propio desenfreno anterior. Cuando saliera de nuevo del templo, cualquier cosa que le hubiera pasado en el ínterin no podría achacárseles a los sacerdotes ni probar ningún cargo en contra de ellos. Me revolvía angustiado sobre mi esterilla, imaginando a esos sacerdotes utilizándola durante la noche, uno tras otro, y regocijadamente llamando a todos los demás de los otros templos de la isla. No porque ellos estuvieran hambrientos sexualmente, pues se suponía que usaban a las mujeres del templo a voluntad. Sin embargo, el tipo de mujeres que dedicaban sus vidas al servicio del templo, como ustedes reverendos frailes tal vez hayan observado entre sus propias religiosas, casi nunca eran de facciones o figura como para volver delirante de deseo a un hombre normal. Los sacerdotes debían estar llenos de alegría esa noche al recibir el regalo de carne nueva y joven en la más deseable y bella muchacha de todo Xaltocan en aquel entonces. Los veía caer como rebaños sobre el indefenso cuerpo de Tsitsi, en tropeles como buitres sobre un cadáver desamparado, agitándose como buitres, graznando como buitres, con sus garras de buitres, negros como buitres. Observaban también otro juramento: nunca desvestirse en toda su vida después de haber hecho el juramento sacerdotal. Sin embargo, aun violando ese juramento para caer desnudos encima de Tsitsi, sus cuerpos estarían todavía negros, escamosos y fétidos por no haberse bañado desde que abrazaron el sacerdocio. Tenía la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación febril. Tenía la esperanza de que mi bella y amada hermana no pasara aquella noche como una carroña desgarrada por los buitres. Pero ningún sacerdote habló jamás de su estancia en el templo, ni para afirmar ni para negar mis temores, pues Tsitsi no volvió a casa por la mañana. Un sacerdote de los 4 que se la habían llevado la noche anterior vino, y su cara estaba exenta de toda expresión cuando dijo simplemente: su hija no es idónea para representar a Teteoinan en las ceremonias. En algún momento ha conocido carnalmente por lo menos a un hombre. Y ya haya, sollozó mi madre. Esto lo arruina todo. No lo entiendo, murmuró mi padre. Siempre fue tan buena muchacha. No puedo creerlo. Quizás, dijo el sacerdote blandamente, ahora les gustaría más ofrecer a su hija voluntariamente para el sacrificio. Yo le dije al sacerdote entre dientes: ¿en dónde está ella? Indiferentemente me dijo: cuando las examinadoras la juzgaron incompetente, naturalmente comunicamos al palacio del gobernador que era necesario buscar otra candidata. Al recibir la noticia, el palacio pidió que Nueve Caña Tzitzitline fuera llevada allá hoy por la mañana para una entrevista con Pactli. Dije abruptamente: estará desolado,
dijo mi padre, sacudiendo la cabeza con tristeza. Estará furioso, tonto, escupió mi madre. Todos sufriremos su ira a causa de la perra de tu hija. Iré al palacio inmediatamente, dije. No respondió el sacerdote con firmeza. La corte no duda en apreciar su interés, pero el mensaje fue muy específico, que solo la hija de esta familia sería recibida. 2 de nuestras mujeres del templo le están conduciendo para allá. Ninguno de ustedes puede pedir audiencia. Solamente irán en el caso de ser llamados. Tsitsi no vino a casa tampoco ese día, y nadie más volvió a visitarnos, ya que para entonces toda la isla debía tener conocimiento de nuestra desgracia familiar. Ni siquiera las mujeres que organizaban el festival pasaron a por mi madre para que ésta cumpliera con su barrido del día, y esa evidencia de ostracismo hacia ella por parte de las mujeres que pronto esperaba mirar como inferiores, la hizo más vociferante y chillona de lo normal. Pasó todo ese día melancólico regañando a mi padre por haber dejado que su hija creciera en estado salvaje, y regañándome a mí también, pues estaba segura de que le había presentado a algunos de mis más malvados amigos, y había dejado que alguno de ellos la sedujera. La acusación era absurda, pero me dio una idea. Salí disimuladamente de la casa y fui a buscar a Tlatli y a Chimali. Me recibieron con algo de embarazo y con palabras desmañadas de conmiseración. Dije, uno de vosotros puede ayudar a Tzicitlini si quiere. Si hay algo que podamos hacer, por supuesto que lo haremos, dijo Tlatli. Dinos, Topo. Vosotros sabéis cuánto tiempo el insufrible Pactli ha estado acosando a mi hermana. Todo el mundo lo sabe. También todo el mundo sabe en estos momentos que mi hermana ha preferido a otro en lugar del señor Alegría. Así es que ha quedado ante todos como un amante desairado y bobo por haber estado persiguiendo a una muchacha que lo desdeñaba. Solo para salvar su orgullo herido, vengará esa humillación en ella, y lo hará de la forma más horrible. Uno de vosotros podría evitar que lo hiciera. ¿Cómo?, preguntó Tlatli. Casándose con ella, dije. Nadie sabrá jamás qué dolor tan grande me costó decirlo, porque lo que quería decir con eso era: renuncio a ella. Llévatela. Mis 2 amigos se sobresaltaron ligeramente y me miraron confusos y pasmados. Mi hermana ha cometido un error, continué. No puedo negarlo. Pero vosotros 2 la conocéis desde siempre, y seguramente sabéis que ella no es una prostituta disoluta. Si podéis perdonarle su mal paso y creer que ella solo lo hizo para alejar de sí la perspectiva indeseada de su matrimonio con el señor Alegría, entonces sabréis que no se podría encontrar a otra esposa más casta, leal y protectora. No necesito agregar que probablemente no encontraréis tampoco una tan bella como ella. Los 2 intercambiaron una mirada inquieta. Difícilmente podría censurarlos. Esa proposición radical debió de haberles golpeado, aturdiéndoles tan abruptamente como un rayo deslumbrador mandado por Tlaloc. Vosotros sois la única esperanza de Tsitsi, dije con urgencia. Pactli la tiene en estos momentos en su poder, como una doncella que se suponía virgen y que sorprendentemente no lo era. Él puede acusarla de haberse ido a ahorcajarse en el camino. Incluso puede pedir un juicio mintiendo al decir que era su prometida en matrimonio y que deliberadamente lo engañó, lo que vendría a ser tanto como un adulterio, y podría incluso persuadir al señor Garza Roja de que la condenase a muerte. Pero no puede hacer eso a una mujer debidamente casada, o que sea pedida en matrimonio. Miré con energía a los ojos de Chimali y luego a los de Tlatli.
si alguno de vosotros diera ese paso y públicamente pidiera su mano. Abatieron sus ojos desviándolos de los míos. Oh, ya lo sé. Se necesitaría tener algo de valentía y sería objeto de burla. El que lo hiciera sería tomado por el que la sedujo por primera vez. Pero el matrimonio borraría esto, y ella sería rescatada de cualquier cosa que quisiera hacerle Pactli. Esto la salvaría, Chimali. Sería una hazaña en verdad noble, Tlatli. Os suplico que me hagáis este favor. Los dos me volvieron a mirar, y realmente había pesadumbre en sus rostros. Tlatli habló por los dos. No podemos, Topo. Ninguno de los dos. Me desilusionaron profundamente y me hirieron. Pero más que eso, me dejaron perplejo. Si me dijerais que no queréis, lo podría comprender. Pero, ¿que no podéis? Se pararon lado a lado enfrente de mí. Tlatli rechoncho y Chimali flaco como una caña. Me miraron con piedad y luego se volvieron el uno al otro, y no podría decir qué había en sus mutuas miradas. Titubeando, cada uno de ellos levantó su mano para tomarla del otro, y sus dedos se entrelazaron. Parados allí, enlazados, forzados por mí a confesar un vínculo que yo ni remotamente había sospechado, se volvieron de nuevo hacia mí. Sus miradas proclamaban un orgullo desafiante. ¡Oh! Exclamé deshecho. Después de un momento les dije: perdonadme. No debí insistir cuando rehusasteis. Tlatli dijo: no nos importa que lo sepas, Topo, pero sí nos preocuparía que se chismorreara. Volví de nuevo a la carga. Entonces, ¿no sería para uno de vosotros una ventaja el casarse? Quiero decir, solamente llevar a efecto la ceremonia. Después de todo, yo no podría, dijo Chimali, con serena obstinación, y no dejaría que Tlatli lo hiciera. Sería una debilidad, una mancha en nuestros sentimientos. Tienes que verlo de esta manera, Topo. Suponte que alguien te pidiera que te casaras con alguno de nosotros. Bueno, eso sería contrario a nuestras leyes y costumbres, y además escandaloso. En cambio, no lo es si alguno de vosotros toma por esposa a Tsitsi, solo de nombre, Chimali, y luego... No, dijo él inflexiblemente, y luego añadió quizás sinceramente: lo sentimos, Topo. Yo también, dije suspirando, y dándome la vuelta, me fui. Sin embargo, tomé la determinación de que regresaría y persistiría en mi propósito. Tenía que convencer a alguno de los dos de que eso nos beneficiaría a todos. Salvaría a mi hermana del peligro. Calmaría cualquier tipo de conjetura sobre las relaciones entre Tlatli y Chimali, y entre Tsitsi y yo. Ellos se la podrían llevar abiertamente a Texcoco cuando se marcharan allí, y yo secretamente la podría tener conmigo para mí. Cuanto más pensaba en eso, más parecía el plan ideal para todos nosotros. Tlatli y Chimali no podrían seguir rehusando ese matrimonio con la excusa egoísta de que empañaría de alguna manera sus lances amorosos. Los persuadiría, si fuera necesario, con la brutal amenaza de exponerlos como Cuilontin. Sí, regresaría a ver a Tlatli y a Chimali. Pero las cosas sucedieron de tal manera que ya no pude hacerlo, puesto que se me había ocurrido demasiado tarde. Esa noche, Tsitsi tampoco vino a casa.
A pesar de todo, me dormí, y no soñé con buitres, sino con Tsitsi y conmigo, y con la inmensa jarra que contenía el agua para la casa, que llevaba la huella de sangre de Chimali. En mi sueño, volví a aquellos días de nuestras vidas en los que Tsitsi había encontrado una excusa para salir de la casa juntos. Ella había tirado y roto la jarra de agua. El agua fluía por todo el piso y salpicaba tanto que llegaba hasta mi cara. No desperté en plena noche. Me desperté en plena noche y encontré mi rostro bañado en lágrimas. A la mañana siguiente llegaron las órdenes del palacio del gobernador, y no eran para mi padre Tepetzalan como debía esperarse, siendo él el jefe de la casa. El mensajero anunció que los señores Garza Roja y Alegría requerían la presencia inmediata de mi madre. Mi padre se quedó sentado, sufriendo mansamente en silencio, su cabeza agachada, evitando mis ojos, todo el tiempo en que esperamos a que ella regresara. Cuando lo hizo, su rostro estaba pálido y sus manos se movían sin parar alrededor del chal que llevaba sobre sus hombros. Pero a pesar de eso, sus maneras eran sorpresivamente animadas. No era ya la mujer iracunda que había sido privada de un título, y no se parecía en nada a una madre afligida. Nos dijo: parece que perdimos una hija, pero no lo hemos perdido todo. ¿Perderla? ¿Cómo?, pregunté. Tsitsi nunca llegó al palacio, dijo mi madre sin mirarme. Se escapó de las mujeres del templo que la conducían y corrió lejos. Por supuesto, el pobre Paklitzin está casi loco por el curso que han tomado los acontecimientos. Cuando las mujeres avisaron de que ella había escapado, él ordenó su búsqueda por toda la isla. Un cazador avisó que le faltaba su canoa. Ya te acordarás, dijo mi madre dirigiéndose a mi padre, que tu hija una vez amenazó con hacer exactamente eso: robar una cali y bogar hasta la tierra firme. Sí, dijo él lentamente. Bien, parece que lo ha hecho. Nadie ha podido decir qué dirección tomó. Así es que Paktli, renuentemente, ha cejado de continuar la búsqueda. Está tan angustiado como nosotros. Esa era una mentira tan clara que mi madre continuó precipitadamente antes de que yo pudiera hablar. Debemos ver la partida de Tsitsi como una pérdida por el bien de nosotros. Se ha fugado, como dijo que haría, para siempre. Ella lo hizo por su propio gusto. Nadie la empujó a ello. Y no se atreverá a volver otra vez por Xaltocan. Yo dije: no creo nada de esto. Pero ella me ignoró y continuó dirigiéndose a mi padre. Como Paktli, el gobernador, comparte nuestro dolor, pues no nos culpa de la mala conducta de nuestra indócil hija. Él me dijo: siempre he respetado a Cabeza Inclinada, y me gustaría hacer algo para ayudar a mitigar su desilusión y su aflicción. Y me preguntó: ¿cree usted que Cabeza Inclinada querría aceptar su ascenso como jefe de canteras a cargo de todas estas? La cabeza de mi padre se levantó con fuerza y exclamó: ¿qué? Esas fueron las palabras de Garza Roja, que estuvieras a cargo de todas las canteras de Xaltocan. Él me dijo: no puedo borrar la vergüenza que ha sufrido, pero esto demostrará nuestra simpatía hacia él. Volví a decir: no creo nada de esto. El señor Garza Roja nunca antes se había referido a mi padre como Cabeza Inclinada, y dudo mucho que él hubiera conocido el apodo de Tepetzalan. Mi madre siguió ignorando mis intervenciones y dijo a mi padre:
Hemos sido desafortunados con nuestra hija, pero somos afortunados en tener esta clase de tecutli. Cualquier otro nos hubiera podido desterrar a todos nosotros, considerando que el hijo de Garza Roja ha sido burlado e insultado por nuestra propia carne y sangre. Y él te ofrece esta muestra de compasión. Jefe de cantera, murmuró mi padre, mirándonos como si hubiera sido golpeado en la cabeza por una de las piedras de su propia cantera. Sería el más joven que jamás. ¿Lo aceptarás?, preguntó mi madre. Mi padre balbuceó, pero es una pequeña recompensa por haber perdido a una hija tan amada. No importa cuál haya sido su error. ¿Lo aceptarás?, repitió mi madre más severamente. Pues sí, debo aceptar. Lo aceptaré. No puedo obrar de otra forma. ¿O podría? Vaya, dijo mi madre mucho más complacida. Se restregó las manos como si hubiera terminado alguna sucia y desagradable tarea. Nunca seremos Pipiltín, gracias a esa mozuela, cuyo nombre jamás volveré a pronunciar. Pero hemos dado un paso hacia arriba entre los Macehualtin. Y mientras el señor Garza Roja esté deseoso de mitigar nuestra desgracia, todos los demás también lo estarán. Todavía podemos levantar nuestras cabezas, no bajarlas con vergüenza. Bueno, concluyó vigorosamente, debo salir otra vez. Las mujeres me están esperando para ir con ellas a barrer el templo de la pirámide. Iré contigo parte del camino, querida, dijo mi padre. Creo que echaré un vistazo a la cantera occidental mientras los trabajadores están en sus casas. Tengo la sospecha, desde hace algún tiempo, de que el maestro cantero encargado de ésta ha encontrado una capa de roca importante. En el momento en que se iban juntos hacia la puerta, mi madre se volvió para decirme: «Oh, Mixtli, ¿quieres empaquetar las pertenencias de tu hermana y acomodarlas en algún lado? ¿Quién sabe? Quizás algún día mande a alguien por ellas». Yo sabía que ella jamás lo haría o podría, pero hice lo que me mandó y empaqueté dentro de varios canastos todo lo que pude reconocer como sus pertenencias. Solo dejé de empaquetar su pequeña figurita de Xochiquétzatl, que estaba a un lado de su esterilla, la diosa del amor y de las flores, la diosa a quienes todas las muchachas rezaban para que les concediera una feliz vida matrimonial. Solo en la casa, solo con mis pensamientos, saqué la versión real de la historia de mi madre, de lo que estaba seguro que debía de haber pasado. Tsitsi no había escapado de las mujeres que la vigilaban. Estas la entregaron debidamente a Pactli en el palacio, y él, en su furia, de alguna manera que no quiero ni imaginarme, la mandó matar. Su padre podría haber estado estúpidamente de acuerdo con la ejecución, pero era un hombre notablemente juicioso, y no podía perdonar un crimen cometido a sangre fría, sin ningún proceso, juicio o condenación. El señor Garza Roja tuvo que escoger entonces entre llevar a su propio hijo a juicio o encubrir todo el asunto. Así que él y Pactli, y sospecho que también mi madre, la conspiradora de Pactli, urdieron la historia de la huida de Tsitsi en una canoa robada. Y para hacer las cosas más fáciles e incluso más verosímiles, y para que nadie se animara a preguntar o a reanudar la búsqueda de la muchacha, el gobernador le arrojó a mi padre un mendrugo. Después de haber ordenado las pertenencias de Tsitsi, empaqueté las que yo había traído de Texcoco. La figurita de Xochiquétzatl fue lo último que puse dentro de mi ligero canasto de mimbre. Entonces me lo eché al hombro y dejé la casa para nunca más volver. Cuando caminaba hacia los muelles, una mariposa me acompañó por un rato,
y varias veces revoloteó en círculos alrededor de mi cabeza. Fui lo suficientemente afortunado de encontrar a un pescador que estaba irreverentemente decidido a trabajar durante el festival de Ochpanstli y que aún estaba preparando para partir, esperando solo el crepúsculo, que era cuando los amilotlin, peces blancos, subían. Estuvo de acuerdo en remar todo el camino hacia Texcoco, por un precio excesivo, tomando en consideración lo que hubiera podido ganar en una tarde de pesca. Cuando íbamos en camino, le pregunté: ¿ha escuchado si algún pescador o cazador ha perdido su canoa recientemente? ¿O si alguien ha visto alguna cali flotando lejos? ¿O si alguno ha sido robado? No, dijo. Miré atrás hacia la isla, pacífica y lozanamente verde en esa tarde de verano. Extendida sobre las aguas del lago, como siempre lo había estado y como siempre lo estaría, pero ya nunca más se volvería a escuchar el sonido de las campanitas tocando, ni a tener quizás un pensamiento hacia esa pequeña partida. El señor Garza Roja, el señor Alegría, mi madre y mi padre, Tlatli y Chimali, todos los demás habitantes de Xaltocan, estaban de acuerdo en olvidar. Pero yo no. ¡Ah! ¡Pero si es cabeza inclinada!, exclamó la señora de Tolan, la primera persona con quien me encontré en mi camino hacia mis habitaciones de palacio. Has acortado tus vacaciones y regresado más pronto de tu casa. Sí, mi señora. Ya no siento a Xaltocan como mi casa, y tengo muchas cosas que hacer aquí. ¿Quieres decir que sentías nostalgia por Texcoco?, me dijo sonriendo. Entonces te hemos enseñado a querernos. Estoy encantada de pensar en eso. Cabeza inclinada. Por favor, mi señora, dije roncamente, no me llame más así. Ya estoy harto de ser cabeza inclinada. Oh, dijo, y su sonrisa desapareció al estudiar mi rostro. ¿Qué nombre prefieres entonces? Pensé en todas las cosas variadas que había hecho y dije: Tlilectic Mixtli. Es el nombre que me fue dado del libro de adivinación y profecías. Llámeme por lo que soy. Nube oscura. I.H.S. Santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro señor rey. Nuestra más alta y poderosa majestad, nuestro real soberano, desde la Ciudad de México, capital de la Nueva España, en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, en el año de nuestro Señor de 1530, os saludo. Nos sentimos mucho no poder incluir en estas últimas páginas recolectadas del manuscrito los dibujos que vuestra majestad nos pide en su carta reciente. Esos dibujos de personas, especialmente de mujeres, hechos por el narrador, a los que se ha referido anteriormente en esta crónica. Cuando le preguntamos al indio viejo sobre el paradero de estos, se rió ante la idea de que esos apuntes triviales e indecentes se hubieran podido guardar aquí o allá en todos estos años, aun si hubiesen tenido algún valor, pues no hubieran podido sobrevivir a través de tantos años. Nos abstenemos de deplorar las obscenidades que esos dibujos intentarían reproducir, ya que estamos seguros de que si estuvieran disponibles, no conducirían a nada a vuestra majestad. Sabemos que el sentido de apreciación de nuestro imperial soberano está basado en las obras de arte, como las del maestro Matsis,
en cuyo retrato de Erasmo, por ejemplo, puede sin ningún error reconocerse el rostro de éste. Las personas retratadas en la forma de pintarrajear de estos indios no se podrían reconocer ni siquiera como seres humanos, a excepción de algunos pocos de sus más representativos murales y bajorrelieves. Su más alta majestad ha ordenado anteriormente a su capellán asegurarse con escritos, tablillas u otros registros la substancia de las historias narradas en estas páginas. Pero podemos asegurarle, señor, que el azteca exagera desatinadamente cuando habla de escritura y lectura, de dibujo y pintura. Estos salvajes nunca han creado, poseído o preservado algunas memorias de su historia, aparte de algunos papeles plegados, pieles o artesonados representando multitudes de figuras primitivas, tales como las que hacen los niños. Estas representaciones vienen a ser inescrutables para cualquier ojo civilizado, y fueron usadas por los indios solamente como un conjunto de preceptos de sus hombres sabios, que lo garrapateaban para utilizarlo como un estímulo para su memoria, cuando ellos repetían la historia oral de sus tribus o clanes. Una clase de historia bastante dudosa, por cierto. Antes de que vuestro siervo llegara a estas tierras, los frailes franciscanos, enviados 5 años antes por su santidad, el último papa Adriano, ya habían rastreado toda la tierra adyacente a esta ciudad capital. Estos buenos hombres habían recolectado de cada edificio que todavía estaba en pie todo aquello que podían considerar como un depósito de registro. Muchos miles de libros indios, pero no habiendo recibido ninguna disposición para ellos, están pendientes hasta recibir alguna orden de la alta directiva. Sin embargo, como obispo delegado de Su Majestad, nosotros mismos examinamos esa voluminosa biblioteca y no encontramos ninguno que no tuviera más que figuras chillonas y grotescas. La mayoría de estas eran seres de pesadilla, bestias, monstruos, falsos dioses, demonios, mariposas, reptiles y otras cosas vulgares de la naturaleza. Algunas de las figuras tenían como propósito representar a seres humanos, pero en ese estilo de arte absurdo que los boloñeses llaman caricatura, y los humanos no se distinguían de los puercos, asnos, gárgolas o cualquier otra cosa que la imaginación pudiera concebir. Puesto que no había ni una sola palabra que no fuera una fétida superstición y engaños inspirados por el demonio, nos hemos ordenado que con los miles y miles de volúmenes y rollos se hiciera una pila en medio de la plaza del mercado de Tlatelolco y fueran quemados hasta convertirse en cenizas. Nos esperamos que este haya sido el fin adecuado a esos archivos paganos, y dudamos que hayan quedado algunos otros en todas las regiones de la Nueva España que ya han sido exploradas. Tomad nota, señor, que los indios que contemplaban esa hoguera, y que casi todos ellos ahora son cristianos profesos, demostraban sin ninguna vergüenza una gran aversión apesadumbrada y una gran angustia. Incluso lloraban mientras miraban la pila ardiente, como si hubieran sido verdaderos cristianos viendo la profanación y la destrucción de las Santas Escrituras. Nos hemos considerado eso como una evidencia de que estas criaturas no han sido convertidas de todo corazón al cristianismo, como nosotros y la Madre Iglesia desearíamos. Es por esto que este humilde siervo de vuestra muy piadosa y devota Majestad todavía tiene y tendrá muchas obligaciones episcopales urgentes, pertinentes a una más intensa propagación de la fe. Pedimos a vuestra Majestad que comprenda que estas obligaciones deben estar por encima de nuestra actuación como auditor y amonestador de la locuacidad del azteca,
excepto en nuestros momentos libres, que son cada vez menos. Nos suplicamos también a vuestra Majestad que comprenda la necesidad de que mandemos ocasionalmente el paquete de páginas sin una carta de comentario y algunas veces sin leerlas previamente. Que nuestro Señor Dios preserve la vida y acreciente el reino de su Sacra Majestad por muchos años más. Es la sincera oración de su santificada, cesárea, católica Majestad, Obispo de México, ex signum Zumárraga.